Primera reunión en el Palacio de la Moncloa entre el presidente del Gobierno y el líder del PP. Pedro Sánchez le ha pedido a Pablo Casado una oposición responsable y leal en cuestiones de Estado porque asegura que el objetivo común debe ser avanzar por España. Pablo Casado, por su parte, le ha pedido fortaleza frente al separatismo y que no acerque a los etarras. Buenas noches. La llegada de Pedro Sánchez al Palacio de la Moncloa le ha colocado como primera fuerza política con casi el 30% de los votos. Según el último barómetro del CIS, el PSOE supera en 9,5 puntos tanto al PP como a Ciudadanos, que empatan con el 20,4% de los votos. En cuarta posición figura Podemos con casi el 16% de los votos. El ministro de Ciencia, Innovación y Universidad, Pedro Duque, es el miembro del gobierno de Pedro Sánchez más valorado por los ciudadanos. El Ministerio del Interior ha relevado al jefe de la Unidad Central Operativa, la UCO, por pérdida de confianza. Ocurre después de que Manuel Sánchez Corbí enviara un email comunicando que se suspendían las actividades financiadas con la partida de fondos reservados. Alegaba que la caja estaba vacía, algo que niegan desde el departamento de Grande Marlaska. Las calles de las principales ciudades han retomado hoy la normalidad tras la decisión de los taxistas de desconvocar los paros, aunque el sector amenaza con movilizarse de nuevo en septiembre si el Gobierno no toma medidas reales para limitar las licencias de vehículos de alquiler con conductor, los VTC. El paro registrado en julio descendió en más de 27.000 personas gracias al empuje en verano del sector servicios. Hasta los 3.135.000 desempleados es la cifra más baja desde diciembre de 2008. La creación de empleo alcanza su máximo en 10 años. Los afiliados a la Seguridad Social se sitúan en los 19.042.810. Un miembro de la manada, Ángel Boza, ha pasado a disposición judicial tras ser detenido ayer en Sevilla por robar unas gafas de sol e intentar arrollar a los vigilantes de seguridad en su huida. El juez podría mandarle a prisión. Boza está en libertad provisional a la espera de la sentencia firme sobre su condena de 9 años por abusar de una joven en los Sanfermines de 2016. De un pasajero del avión de Durango en México segundos después de que el piloto advirtiera de que se preparasen para el impacto. Son momentos de pánico y de caos, pero que todos los 103 pasajeros, incluido un español, pueden contar. Se le llama ya el milagro de Durango y hoy se han recuperado las cajas negras del aparato. Muere por golpe de calor un hombre de 42 años mientras trabajaba en la autovía del Reguerón en Murcia. Hoy las temperaturas han seguido subiendo en toda España, sobre todo en Extremadura y en Andalucía. 39 provincias han estado en alerta y en muchos puntos han superado los 42 grados, hasta 44 en Córdoba. Prepárense porque mañana hará todavía más calor. Vetusta Morla sorprendió ayer a 2.000 personas con un concierto gratuito en el Parque de la Quinta de Torrearias, en Madrid. Los organizadores de los veranos de la villa habían anunciado la actuación de un grupo madrileño sin desvelar de quién se trataba. Y en deportes, los clubes españoles, en comparación con los europeos, controlan su gasto en fichajes. Nico, buenas noches. Hola, Olga. Estamos ahorradores, aunque han llegado caras nuevas como la de Lemar, la de Malcom o la de Vinicius, pero en total la Liga ha invertido unos 600 millones de euros, muy lejos de los 1.000 que se han gastado en Inglaterra en la Premier. Por equipos, el Atlético de Madrid es el que más se ha gastado, seguido del Barcelona, y por ahora en el Real Madrid el saldo es positivo gracias a la venta de Cristiano Ronaldo. Precisamente la llegada del portugués a la Juventus de Turín ha provocado la salida de Higuaín, que ha desatado esta locura a su llegada a Milán. Primera reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Pablo Casado. El encuentro ha sido en la Moncloa y ha durado casi 3 horas. Entre otros asuntos, han hablado de inmigración y de la situación en Cataluña. Pedro Sánchez ha pedido al líder del Partido Popular una oposición responsable y leal. Pablo Casado reclama fortaleza frente al separatismo y que no se acerque a presos etarras. Estrella Moreno.
Sí, han sido casi 3 horas de reunión que, según Pablo Casado, ha sido cordial. El presidente del Partido Popular ha comprometido, dice, a hacer una oposición firme y responsable en cuestiones como la unidad de España, la defensa de la Constitución y la lucha contra el terrorismo internacional. Y también una oposición exigente, ha dicho Casado. Ahí ha concretado que pide fortaleza frente a los independentistas sin hacer ninguna cesión. Ha anunciado además su rechazo frontal a un hipotético acercamiento de presos etarras a cárceles del País Vasco. La versión del presidente del Gobierno la hemos conocido a través de un tuit, porque no ha habido ninguna convocatoria por parte del Ejecutivo. En ese tuit, Pedro Sánchez dice que le ha pedido a Casado una oposición responsable y leal en cuestiones de Estado como son la migración, política europea, violencia de género y también infraestructura. No se menciona en ese tuit el tema de Cataluña. Quien sí lo ha hecho, como decíamos, ha sido el presidente del Partido Popular, que ha advertido que podrían volver a pedir la aplicación del 155 en el caso de que los independentistas volvieran a aprobar leyes de desconexión. Si la Generalitat y los partidos independentistas siguen con su hoja de ruta de ruptura, el Partido Popular solicitará la aplicación del artículo 155. Y en materia de inmigración, pues ya digo que todo lo que sea para defender las fronteras y nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para no hacer demagogia y para no hacer buenismo, y sin embargo para ser solidarios en los países de origen, pueden contar con nosotros. El Partido Popular no va a admitir ningún acercamiento de presos terroristas a las cárceles del País Vasco. Nuestra posición va a ser absolutamente frontal. Desde el Partido Socialista, su presidenta Cristina Narbona ha asegurado que el inicio del liderazgo de Pablo Casado ha sido equivocado. Esto es el inicio de una nueva etapa en la que estaremos muy atentos si vemos que el presidente del Partido Popular vuelve a caer en la tentación de hacer demagogia partidista con cuestiones tan sensibles como la inmigración. Así que bienvenido, señor Casado, a esa preocupación por resolver las raíces que motivan, las causas que motivan esa salida masiva de personas que ha tenido ocasión además de ver de cerca. El último barómetro del CIS, correspondiente al mes de julio, deja al Partido Socialista como la formación a la que más españoles votarían en caso de unas elecciones. Sube casi 8 puntos desde el último barómetro. Supera en 9,5 puntos al PP y Ciudadanos, que empatados le siguen en intención de votos. Podemos sería la cuarta formación más votada. Este estudio es el primero desde la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa y la salida de Rajoy del PP, pero no refleja aún el cambio de liderazgo en el Partido Popular tras la victoria de Pablo Casado en las primarias. El PSOE sería la fuerza más votada si hoy se celebrasen elecciones generales. Según la última encuesta del CIS, los socialistas rozarían el 30% de los únicos que mejoran su resultado, con 8 puntos más que en el barómetro anterior. En la segunda posición, a 9,5 puntos de distancia, empatan PP y Ciudadanos con un 20,4%. La formación naranja baja 2 puntos con respecto a abril y los populares 3,6. Pero la mayor caída la sufren Podemos y sus confluencias, que perderían 4 puntos. En Twitter, la formación morada dice que estos datos reflejan una ola de ilusión y recuerda que lo importante son las urnas. PP, Ciudadanos y PSOE también valoran los resultados. Esa diferencia se ha producido en los últimos 3 meses por la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno. Por tanto, no sería descartable que esa diferencia se produjera de forma inversa por la llegada de una nueva ejecutiva al Partido Popular. Ni siquiera esta encuesta cocinada por el Gobierno de los dedazos de Sánchez ha podido ocultar este buen resultado de Ciudadanos. Los ciudadanos han acogido muy bien a este Gobierno. Eso no es tampoco gratuito, es porque este Gobierno desde el primer minuto ha trabajado
con ahínco, con ilusión. Este es el primer sondeo tras la sentencia de la Gürtel, la moción de censura y la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. Todos los líderes políticos suspenden. La mejor nota se la lleva Joan Baldoví de Compromís, seguido muy de cerca por el presidente del Gobierno, que saca un 4,04. Mariano Rajoy tiene un 2,83. No hay valoración de Pablo Casado porque la encuesta se hizo a principios de julio, antes de que fuera elegido presidente del PP. El paro sigue encabezando la lista de los principales problemas del país, donde se ha triplicado la preocupación por la inmigración. Disminuye la inquietud por la corrupción, por la política y por la independencia de Cataluña. Interior destituye al jefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil por pérdida de confianza. Ocurre después de que Manuel Sánchez Corbí enviara un email comunicando que se suspendían las actividades financiadas con la partida de fondos reservados. Alegaba que la caja estaba vacía, algo que niegan desde el Departamento de Grande Marlaska. Consideran que puso en riesgo algunas operaciones al dar la orden sin tener el visto bueno de sus superiores. La reunión de ayer de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat de Cataluña terminó sin acuerdos, aunque se fijó un calendario de trabajo a partir de septiembre. A mi em sembla que va ser decebedora. Si el comportament del PSOE és el mateix que el comportament del PP, no hi ha res que justifiqui donar suport a Pedro Sánchez si el seu comportament és el mateix que el de Mariano Rajoy. No vamos a aceptar nada que rompa el marco constitucional. Con esos límites, que son los límites clarísimos, no a la autodeterminación, no a una serie de cuestiones como es el independentismo, a partir de ahí es verdad que hay muchas cosas que hay que hablar. Y según fuentes jurídicas, la jueza que lleva el caso del máster de Pablo Casado da un paso más para enviar esa causa al Tribunal Supremo. Lo hace tras tomar declaración a las 3 compañeras del máster, en la que la jueza ha precisado la imputación contra las 3 alumnas que obtuvieron el título el mismo año que el líder del PP. Por la mañana, una de las profesoras que calificó al líder del PP y que asegura que no recuerda nada relacionado con su promoción, también ha declarado el exdirector del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde, institución donde se impartía el máster, y se ha negado a declarar hasta que no se resuelva si la causa se eleva al Tribunal Supremo. Más noticias. El paro bajó en julio en 27.000 personas y la Seguridad Social superó los 19.040.000 afiliados. Es la mayor cifra en 10 años. El Gobierno valora los datos, pero dice que el desempleo sigue siendo un problema grave. Los sindicatos critican la precariedad y la patronal alerta de que las contrataciones se están ralentizando. El paro cayó el mes pasado en más de 27.000 personas hasta 3.135.000 desempleados, la cifra más baja desde finales de 2008. Hay 201.000 parados menos que hace 12 meses. Los datos marcan una tendencia positiva, pero la situación sigue siendo, en opinión del Ministerio, grave y, desde luego, profundamente desfavorable en el contexto europeo. Bajó el desempleo en todos los sectores, con los servicios a la cabeza. Se firmaron más de 2 millones de contratos, de los que 190.000 fueron indefinidos. El 91% de los contratos firmados son contratos temporales, contratos de muy corta duración. Fundamental abordar la calidad del empleo y, sobre todo, abordar la inserción laboral de aquellas personas que tienen más dificultades de acceder al mercado de trabajo. La afiliación a la Seguridad Social subió en casi 36.000 personas hasta superar los 19.040.000 ocupados, el mejor dato de los últimos 10 años. Desde hace unos meses estamos viendo que existe un ligero decaimiento del crecimiento de la afiliación. Este mes nos da la razón y nos empieza a preocupar. Quizás algo mal estamos haciendo porque no estamos creando el empleo que debiéramos hacer. La afiliación creció en todas las comunidades, pero principalmente en la de Madrid, Canarias y la valenciana. El Paseo de la Castellana ha vuelto a la normalidad en Madrid después de casi una semana totalmente repleta de taxis. Una imagen similar en otras ciudades como Barcelona. Por la Gran Vía los taxistas han circulado de nuevo, y también en Valencia o Bilbao los conductores ofrecen servicio otra vez. La vuelta a la normalidad también se ha visto en estaciones y en aeropuertos. Esta mañana hemos visto las paradas de taxis llenas de nuevo y nos vamos hasta el aeropuerto del Prat y la estación de Atocha en Madrid, donde tras 5 días de paro los usuarios agradecen poder disponer de un taxi nada más llegar. Nacho Lozano, empezamos contigo.
Y eso que más de un cliente, sobre todo a primera hora de la mañana, aseguraba que desconocía que se hubiesen desconvocado los paros porque la decisión fue ya entrada la noche y para hoy se había buscado un transporte alternativo. Ha sido, por tanto, a lo largo del día cuando la imagen de taxistas recogiendo a pasajeros, como vemos aquí, por ejemplo, en la estación de Atocha de Madrid, una imagen que, por cierto, no veíamos desde hace 5 días, vuelve o ha vuelto poco a poco a la normalidad. Los taxistas piden disculpas y comprensión a los clientes por estos paros. Dicen que han perdido por cada día de huelga en torno a 200 euros y además hoy decían que tenían un cierto temor por recoger a más de un cliente enfadado o molesto por los paros de estos días, pero nos han asegurado que han encontrado de todo, desde quienes entienden los motivos de las huelgas hasta quienes critican duramente que no haya habido al menos servicios mínimos, sino para unos determinados usuarios o clientes. Vuelven, por tanto, los taxis a circular por Madrid. Recordemos que también por el Paseo de la Castellana, que ha estado bloqueada durante 3 días, y también circulan los vehículos de alquiler con conductor. Operan aquí, en esta estación de Atocha, al menos con total normalidad, sin incidentes en este día de normalidad de los taxis. Y normalidad también en Barcelona. Los 10.500 taxis del área metropolitana vuelven también a circular. Eso sí, nos comentaban los taxistas que lo hacen con menos trabajo del que sería el habitual en esta época del año. Lo atribuyen sobre todo a que la desconvocatoria de la huelga se hizo ayer por la noche y que por lo tanto hoy muchísimos usuarios se habrían buscado ya alternativas de transporte. Esa disminución del trabajo se nota también aquí en el aeropuerto del Prat, donde nos encontramos. De hecho, los clientes que llegan hasta aquí, hasta la parada, son mayoritariamente turistas extranjeros que ni siquiera sabían que hasta ayer los taxistas estaban en huelga. Las ciudades recobran su pulso normal y volvemos a ver, como de costumbre, taxis circulando por las calles. Los taxistas inician un compás de espera hasta septiembre. De la tregua yo soy partidario para no tensar tanto a la cosa. Yo no me acabo de fiar, pero bueno, hay que dar un voto de confianza. A por todas, porque sobre todo lo que pedimos es justo. Por el Paseo de la Castellana, en Madrid, colapsado durante 3 días por los taxistas, hoy el tráfico ha vuelto a ser fluido. Ha sido un horror. Han sido 3 días espantosos. Yo muchas veces tengo que Castellana y era imposible. He tenido que hacer un par de desvíos y nada más. Y en Barcelona, en la rotonda de los taxistas, recién bautizada así por ellos mismos, la circulación recuperaba el pulso habitual. El propio sector reconoce que su imagen puede haberse visto dañada estos días. Perjudicamos al usuario, ¿no? Pero es la única forma que tenemos para luchar. No hemos secuestrado a la ciudadanía, nos han secuestrado a nosotros. La gente, bueno, la que he llevado hoy no está muy enfadada. Entre los usuarios los hay más comprensivos. Están defendiendo el derecho a un trabajo digno. Y otros entienden menos las razones de los taxistas. Algunas formas considero que no han sido las más adecuadas. Creo que tienen que pensar en modernizarse y adaptarse más a las necesidades del cliente. Este de agosto será en principio un mes tranquilo, aunque cuando comience el nuevo curso podrían volver los problemas. Las aplicaciones de Uber y Cabify se han convertido en las preferidas de los usuarios de móviles. Sus descargas se han incrementado un 20% esta semana, coincidiendo con la huelga de taxis. Cabify ocupa el segundo puesto en las aplicaciones gratuitas más descargadas, por detrás de WhatsApp. Uber está en quinta posición, cuando hace una semana estaba más allá del puesto 100. Y en Sevilla esta tarde ha pasado a disposición judicial Ángel Boza, el integrante de la manada, detenido ayer por robar unas gafas de sol y atropellar a los vigilantes de seguridad que lo perseguían. El juez decidirá si Boza sigue o no en prisión provisional. Natalia Garmendia. Sí, Olga, algo más de una hora ha durado la declaración de Ángel Boza aquí en los juzgados de Sevilla. Según su abogado, habría reconocido parte de los hechos, habría reconocido el robo de esas gafas de sol, valoradas en 200 euros, ayer en unos grandes almacenes de aquí de Sevilla, pero no habría reconocido esa presunta agresión a 2 vigilantes de seguridad que trataron de retenerlo en el aparcamiento del centro comercial. Según esos vigilantes, Boza cogió su coche, huyó y trató de atropellarles, pero cuando le detuvo la policía local, él dijo que fueron los vigilantes los que golpearon su vehículo. Ahora estamos a la espera de ver qué decide el juez, si lo deja en libertad o lo envía a la cárcel. En el caso de que lo deje en libertad, mañana lo veríamos otra vez aquí en los juzgados de Sevilla junto a los otros 4 miembros de la manada firmando por la libertad provisional en el caso del abuso sexual en grupo a una joven en los Sanfermines de 2016.
En este furgón llegaba a primera hora de la tarde Ángel Boza para declarar ante el juez. Dentro esperando su abogado. Asegura que el asunto no tiene que ver nada con los otros miembros de la manada. La responsabilidad de este procedimiento es única y exclusivamente de la persona que está imputada por el mismo, siendo investigada por el mismo. A tenor de eso, bueno, pues lo que sí que es cierto es que la expectación sobre este asunto pues había bajado de manera notable y desgraciadamente como consecuencia de estos hechos, bueno, pues vuelve otra vez a estar en el candelero. Los hechos ocurrían ayer por la tarde. Ángel Boza, de 26 años y con antecedentes por otros robos, acudía a unos grandes almacenes y presuntamente se llevaba unas gafas como estas, valoradas en 200 euros, después de quitarles la alarma. Lo veían en las cámaras de seguridad y dos vigilantes trataron de retenerlo en el aparcamiento del centro comercial, pero el joven huyó atropellándoles. Rápidamente la policía recibía una llamada y lo detenían aquí, muy cerca de los juzgados, donde mañana veremos de nuevo a los miembros de la manada ir a firmar tras la libertad provisional por el caso de los abusos sexuales en grupo a una joven en los Sanfermines de 2016, por el que están condenados a 9 años de cárcel. 258.000 firmas que piden el indulto de Juana Rivas. Es lo que han entregado en el Ministerio de Justicia varias asociaciones contra la violencia de género. La madre granadina está condenada a 5 años de cárcel por sustraer el verano pasado a sus 2 hijos. Para conseguir el indulto, la sentencia tiene que ser firme. La de Juana no lo es porque la ha recurrido. El fallo definitivo puede tardar al menos 2 años según las asociaciones. Por eso, con su iniciativa, dicen que quieren presionar para parar el reloj y que el calvario de Juana y sus hijos no continúe. Muchísimas gracias. Y responsabilidad social. Queremos hacer que Juana deje de sufrir y sobre todo que esos menores puedan empezar a sonreír en lugar de estar llorando, de tener miedo y sobre todo de no poder hablar con su madre. Arcuri tiene que dejar hablar a su madre con sus hijos y no lo está haciendo. Es la Comisión Delegada para Asuntos Migratorios. Hoy se ha reunido para trazar las líneas de actuación del Gobierno en la materia. Según la Moncloa, hay 2 ejes: la seguridad de nuestras fronteras y el respeto a los derechos humanos. El encuentro, en el que han participado 5 ministerios, ha servido también para analizar la situación actual. El próximo lunes la cita será con las comunidades implicadas. El comisario europeo de Inmigración viaja mañana a Madrid para analizar con el Gobierno el aumento de las llegadas a través del Mediterráneo y reforzar la vigilancia sobre esta ruta. Precisamente hoy ha empezado a funcionar el Centro de Atención Temporal de Extranjeros en San Roque, en Cádiz, que podrá atender a 600 personas al día. Miguel Albandoz. Mañana recibirá este centro los primeros inmigrantes, serán los 455 que permanecen ahora en el polideportivo de Los Barrios. A partir de ahí la idea es convertir este nuevo CATE, que está ubicado en el área portuaria de Campamento, en San Roque, en el centro de recepción para los inmigrantes rescatados en aguas del Estrecho, una vez sean desembarcados en los puertos del litoral gaditano, donde recibirán una primera asistencia por parte de Cruz Roja. Estarán aquí entre 24 y 48 horas, el tiempo necesario para realizar los trámites de identificación que se llevarán a cabo dentro de estas mismas instalaciones. Los inmigrantes rescatados en aguas del Estrecho, tras desembarcar en los puertos, donde Cruz Roja les hará un control sanitario y derivará a quienes lo necesiten a hospitales de la comarca, serán traídos hasta este centro de atención temporal ubicado en el área portuaria de la bahía de Algeciras, en Campamento, San Roque. La finalidad de este centro no es otra que llevar a cabo los trámites mínimos de identificación de las personas, que de los migrantes, principalmente económicos, que nos están llegando en estos momentos a las costas españolas, y a partir de los trámites realizados aquí poder llevar a cabo la derivación hacia el sistema de acogida previsto. Permanecerán entre 24 y 48 horas en estas instalaciones, que cuentan con servicio médico, comedores y áreas de descanso separadas para hombres, mujeres y menores no acompañados. La Policía Nacional y funcionarios de extranjería se ocuparán de la atención, la vigilancia y la tramitación de los expedientes, que se realizarán aquí mismo. La capacidad inicial es de 474 plazas, ampliables, si fuera necesario, hasta las 600, merced a estos habitáculos instalados en el exterior del recinto. Zimbabue está pendiente a esta hora de la publicación de los resultados definitivos de las elecciones celebradas el lunes. Tras un primer avance que daba como ganador al presidente Mnangagwa, estallaron las tensiones en la calle y el gobierno decidió desplegar al ejército en Harare, en la capital.
Hoy ha sido un día de calma impuesta por la presión de los militares, como decimos, y las expectativas no son buenas. Tanto el presidente como el líder de la oposición, Nelson Chamisa, se consideran los ganadores de los comicios y se acusan mutuamente de la violencia que ha provocado al menos 6 muertos. Con la tensión a flor de piel, la capital de Zimbabue se ha dejado ver bajo una fuerte presencia policial y militar que ha hecho que muchos decidieran no abrir sus negocios. Organizaciones de derechos humanos han denunciado que el ejército patrulla las calles, increpando a los viandantes y diciéndoles que se vayan a casa. La gente tiene miedo, dice John. Yo estoy muy preocupado, añade Tatenda, porque yo así no veo futuro. Pero el presidente, que acusa a la oposición de la violencia que el fantasma del fraude despertó ayer martes, pide a los ciudadanos que hagan vida normal, que hay diálogo en marcha. Sin embargo, sus palabras se contradicen con los hechos. La policía ha irrumpido en la sede del opositor Movimiento por el Cambio Democrático para buscar material subversivo, documentos que probaran la conspiración o incluso armas. No han encontrado nada, pero se han llevado detenidas a 16 personas. No se puede perseguir a la oposición, clama su principal líder. Nelson Chamisa, ampliamente seguido en los centros urbanos, rechaza que el voto rural, donde el control gubernamental afirma es mayor, le haya dado, como se adelantó, la mayoría parlamentaria al presidente Mnangagwa. Sí, Mugabe no está, pero su sistema se mantiene. Él considera que es el ganador de las elecciones y que en caso contrario Mnangagwa ya habría anunciado los resultados definitivos. Se espera que ocurra esta noche. Es el clamor de la comunidad internacional. El Papa Francisco ha aprobado la modificación del Catecismo Católico para declarar inadmisible la pena de muerte porque atenta, dice el nuevo texto, contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona y declara el compromiso de la Iglesia para impulsar su abolición en todo el mundo. Francisco ha calificado de humillante la pena capital. Se trata de un paso de gigante comparado al que dio en esta línea el Papa Juan Pablo II. En el Catecismo de 1992 se hablaba de la pena de muerte como último recurso. Se ha convertido en todo un símbolo de la resistencia palestina. Ahed Tamimi, una joven de 17 años, fue condenada a 8 meses de prisión por abofetear a un soldado israelí que había lanzado una bala de goma a su primo. El domingo pasado salió de la cárcel y ha hablado con un equipo de televisión española. Botes de gas lacrimógeno disparados por el ejército israelí conforman el nombre de Ahed en el patio de la casa de los Tamimi en Nabi Saleh, en los territorios ocupados. Hoy ella nos recibe allí, después de salir hace 3 días de la cárcel por abofetear a un soldado israelí que estaba apostado en su patio. Por ello ha pasado 8 meses entre rejas. Lo peor eran los traslados al tribunal militar, dice la joven, que se queja de que las celdas eran pequeñas, no tenían ventilación y de que no pudo continuar con sus estudios, que ahora quiere retomar para convertirse en abogada y defender a los presos palestinos. Esta casa de los Tamimi se ha convertido ya en un lugar de peregrinaje para la prensa y para centenares de activistas que pasan a rendir tributo a esta joven que con tan solo 17 años es ya un icono de la causa palestina. Muchos israelíes consideran que su familia, conocida por su activismo contra la ocupación, y ella misma son agitadores profesionales que incitan a los jóvenes palestinos a la violencia. Ahed asegura que está dispuesta a pagar el precio de seguir luchando contra la ocupación. Cuando empecé con mi activismo sabía que perdería muchas cosas, como mi niñez, y sé que perderé muchas más, asegura la joven, que hace un llamamiento a la unidad de los palestinos para combatir la ocupación. En México siguen sorprendidos porque no hubiera víctimas mortales en el accidente de avión del martes en Durango. Se estrelló al despegar con 103 personas a bordo. Las cajas negras ya han sido recuperadas y son la clave para saber qué pasó exactamente. Entre los heridos hay un español que ha contado los momentos de pánico y caos que se vivieron durante el accidente. Algo va mal en el despegue. Algunos graban lo que se avecina. El piloto les acaba de indicar que se preparen para el impacto. Durante unos segundos, todo es caos. Poco a poco los pasajeros salen como pueden del avión, unos por su propio pie, otros con ayuda. Al fondo el avión empieza a arder. Tienen poco tiempo antes de que sea demasiado tarde. Yo me tenía que regresar a España porque... Lo recuerda desde la cama de un hospital de Durango el único español del vuelo. José Manuel no podrá olvidar el momento del impacto. Fue un golpe bestial,
nos movíamos como muñecos de papel en el asiento, nos quedábamos en el aire en el asiento, yo me quedaba en el aire como que estabas expulsado hacia arriba y volvías a bajar, se rompieron todos los compartimentos de las maletas. Salió como pudo e incluso volvió a ayudar a otros pasajeros, incluyendo al piloto, del que muchos destacan su pericia para que el avión impactara en posición horizontal. Para saber exactamente qué pasó, si fue solo el fuerte viento o hubo algo más, serán clave las 2 cajas negras. Ya han sido recuperadas. Están, entiendo, en perfecto estado y bueno, pues ahora tendrán que ser leídas, analizadas y esa es una primera parte de la investigación. Investigación que puede durar meses. Aunque pasajeros como Ramin tienen claro que en esas condiciones meteorológicas el avión no debió despegar. Él grabó este otro vídeo. Considera un milagro que nadie muriera. La mayoría de los heridos ya han sido dados de alta, como Dorelia, que pensó que nadie sobreviviría al accidente. Hoy se emociona al abrazar de nuevo a los suyos. La policía sueca busca a los ladrones de 2 coronas de la realeza de valor incalculable. La robaron en una catedral al sur del país en pleno día y con el templo abierto al público. La catedral, a pesar de su tesoro, no dispone de vigilancia especial. Son unas joyas del siglo XVII, 2 coronas y un globo imperial del rey Carlos IX y de su esposa Cristina. Estaban expuestas a la vista del público en la Catedral Luterana de Strängnäs, al oeste de Estocolmo. La policía admite que han desaparecido sin dejar rastro. Una docena de turistas visitaba el templo pocos minutos antes del oficio del mediodía cuando los 2 ladrones, mezclados entre ellos, atraparon su botín y huyeron en una barca con motor. Tom Russell, que se casa precisamente este fin de semana en la Catedral de Strängnäs, presenció todo. Supe enseguida que eran los ladrones por cómo se comportaban y por eso llamé inmediatamente a la policía. Era todo muy raro, unos tipos corriendo y escapando en un fueraborda en este pueblo tan tranquilo. Algo está claro, los delincuentes van a tener realmente difícil vender estas piezas de oro y de piedras preciosas que son patrimonio nacional y que además tienen un valor incalculable. La policía, de hecho, piensa que podría tratarse de un robo por encargo y han informado ya de este asunto a sus colegas de Interpol. La temperatura más alta de Europa se ha registrado hoy en Alvega, en una localidad portuguesa cercana a Badajoz. Los termómetros allí han alcanzado los 45 grados y esto se debe a una masa cálida que está afectando a buena parte de la península ibérica. El Servicio de Meteorología portugués ha activado en casi todo el país el aviso rojo. 11 de los 18 distritos de Portugal están hoy en alerta roja por altas temperaturas. El Instituto Portugués de Mar y Atmósfera advierte de que habrá máximas desde hoy al sábado entre 45 y 47 grados y se localizarán, entre otros puntos, en la comarca lindante con Badajoz. Aquí, en Amaralella, los vecinos soportan el extremo calor a la sombra ayudándose de los abanicos, aunque, como en España, tampoco hay secretos para combatir la calima. Muita agua. Bebemos muita agua y à sombra, pasamos el día más à sombra. Solo a la hora del calor no se puede salir de casa. Se tiene que estar a la sombra y beber mucha agua porque no se resiste. Y si el día se alarga, las terrazas te dan otro alivio, porque nadie lo olvide, esto no es de ahora. Y fui siempre así, siempre. Tan de siempre así que a lo mejor alguna idea habría que tener. A 209 metros de altitud, a Amaralella se la conoce como la Tierra del Sol en Portugal. Aquí hace 2 años los termómetros llegaron a alcanzar una máxima de 47 grados y medio. De cómo se las gasta aquí el calor habla una planta solar que lo aprovecha para abastecer de electricidad a 30.000 hogares. Ya te levantas sudando, te estás duchando, estás sudando. Nos ha pillado todo el mundo un poquito descolocados, pero vamos, hace muchísimo calor. Un calor bárbaro. Esto es matate. No hay quien lo aguante porque la verdad que aprieta mucho. Cada poco al agua y a la sombra. Muchísima agua, sobre todo. Con hielo y todo. En cuanto ponemos un pie en la calle es insoportable. Por la noche abrir todas las ventanas para que entre el aire y de madrugada cerrar. ¿Quién dice la verdad? Las altas temperaturas se han cobrado ya la primera víctima mortal del verano. Se trata de un hombre de 42 años que sufrió un golpe de calor mientras trabajaba en la autovía del Reguerón en Murcia. José Alfonso Pérez. Hola Maite, se ha cortado el retorno a José Alonso. Soy Óscar de Murcia. Olga.
Estábamos intentando hablar con José Alfonso Pérez, que nos iba a explicar qué ha ocurrido en Murcia. Ya saben, las altas temperaturas, se ha cobrado una primera víctima mortal. Se trata de un hombre de 42 años. Vamos a intentar hablar con él. No, vamos a hablar ahora de qué ocurre con el calor cuando personas desempeñan trabajos al aire libre. Vean. El calor en la calle es duro para todos, pero imaginen 8 horas al día metido en estos trajes a 40 grados en Madrid. Respiro por el ventilaje de los ojitos de Mickey. O al lado de un asfalto que hierve en la calle a 160 grados, como estos operarios. En este trabajo es muy difícil no hacer sobreesfuerzo, es imposible. Otro traguito de agua. Obreros, agricultores, repartidores, aparcacoches, barrenderos son los más vulnerables a sufrir las consecuencias de las altas temperaturas. Pero ¿cómo reconocer un golpe de calor? Es un escalón extremo, donde el cuerpo ya no puede regular la temperatura. Pero antes hay una fase de insolación, dolor de cabeza, mareo, náuseas y cansancio. Hay que refrescarse lo antes posible. Es decir, que si nos encontramos con un paciente que tiene una temperatura corporal muy alta, que no está sudando, fundamental, y que además está con la conciencia un poco alterada, lo primero que hay que hacer es refrescarle. Planificar las tareas más pesadas en las horas de menos calor, aumentar las pausas, son recomendaciones del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. También marcar el propio ritmo de la jornada y evitar trabajar solo. La idea es que un trabajador que pueda estar sometido a temperaturas extremas y pueda presentar algún problema de golpe de calor pueda ser asistido y pueda tener a alguien cerca. Los golpes de calor pueden llegar a ser mortales en entre el 15 y el 25% de los casos. Sí, por eso las autoridades laborales mantienen abierta una investigación para analizar las condiciones de trabajo de este empleado nigeriano de 42 años que sobre las 6 de la tarde del martes sufrió una indisposición y entró en coma en el hospital, donde falleció anoche. Todavía a falta de conocer los resultados de la autopsia, la Consejería de Salud da por hecho de que a tenor de los síntomas, una temperatura corporal superior a los 40 grados, se trata de un golpe de calor. El operario estaba trabajando la ferralla en las inmediaciones de la autovía del Reguerón y de las obras del AVE bajo un sombraje y otras medidas preventivas reglamentarias, según ha dictaminado un informe preliminar de riesgos laborales de la delegación del Gobierno. Pese a ello, los sindicatos UGT y comisiones obreras han pedido depurar responsabilidades porque la temperatura en ese momento rondaba los 37 grados. Solo en la región de Murcia desde 2004 han fallecido 18 personas por golpes de calor, la mitad de ellos en horario laboral. Gracias, José Alfonso. Y es que los termómetros hoy han superado los 40 grados en muchos puntos del país. La ola de calor continúa y 39 provincias han tenido hoy activo el aviso por altas temperaturas. Vamos a estar en Castilla-La Mancha, en Cataluña y en Extremadura, donde empezamos, porque en Las Vegas del Guadiana, en Gracia Cáceres, se han alcanzado los 42 grados. Sí, efectivamente, 42 grados de máxima se han alcanzado aquí en Montijo, donde nos encontramos, en Las Vegas del Guadiana, y es que toda esta zona está en alerta roja por altas temperaturas, el resto de Extremadura en alerta naranja. La máxima del día la ha tenido Olivenza, en la raya con Portugal, donde los termómetros casi han rozado los 44 grados. No obstante, pocos han sido los municipios de Extremadura donde hoy no se ha oscilado entre los 40-41 grados. 42 grados Badajoz, también Mérida, 41 grados Cáceres. La noche también va a ser calurosa, con previsiones entre 20 y 22 grados para la mayor parte de las comarcas. Para mañana, alerta roja aquí en Las Vegas del Guadiana, a la que se sumará el norte de la provincia de Cáceres. No obstante, un aliciente, los 1.500 kilómetros de costa de agua dulce que tiene esta comunidad para poder mitigar todo ese calor. Aquí en Castilla-La Mancha también continúa la alerta por altas temperaturas. En Albacete, Guadalajara el aviso es amarillo y en Toledo, Ciudad Real y Cuenca la alerta es naranja, con valores por encima de los 40 grados, sobre todo en el Valle del Tajo. La ola de calor se va a hacer también notar especialmente esta noche aquí en Castilla-La Mancha, con valores, con temperaturas que no van a bajar de los 20 grados. De hecho, aquí en la ciudad de Toledo, en la que nos encontramos, esperan 24 grados y la gente ya va buscando sitios frescos, lugares agradables para sobrellevar las altas temperaturas. Mucha precaución, por tanto, con el calor, porque además mañana la alerta naranja se va a extender a todas las provincias de Castilla-La Mancha. En algunas localidades, como por ejemplo Manzanares, en la provincia de Ciudad Real, se ha llegado incluso a colocar carteles informativos en las calles con mensajes, con recomendaciones para prevenir los golpes de calor.
Aquí en Cataluña hoy 30 comarcas han estado en alerta por altas temperaturas. De hecho, se han llegado a superar los 40 grados en varias localidades del interior. Por eso Protección Civil ha activado ya esta mañana un aviso, una alerta por ola de calor. Una ola de calor que de hecho se prevé que se alargue hasta mediados aproximadamente de la semana que viene. A estas horas aquí en la Barceloneta donde nos encontramos estamos a 30 grados y se mantiene por lo tanto esa típica estampa veraniega que hemos visto durante toda la tarde. La playa continúa llena y también están llenas las terrazas de la zona. Eso sí, aquí también se espera que hoy sea una noche difícil, una noche con mucho calor como lo fue la pasada, y es que en Barcelona no se bajó de los 28 grados. Así que mucha paciencia e hidratarse mucho porque de momento la ola de calor se queda. Hoy la frase más escuchada era esta. Hace calor, hace calor. En Las Vegas del Guadiana, Extremadura, están en alerta roja por altas temperaturas. Esta mañana estábamos en el gimnasio y hacía un calor bárbaro. También en Córdoba están sufriendo los efectos de la primera ola de calor del verano. En el municipio de Montoro han superado los 44 grados. Mucho aire acondicionado y estar en casa lo máximo posible. En total, 14 provincias han rebasado los 40 grados y 12 de ellas no han bajado de los 25 durante la noche. La noche en casa ya hace mucha calor y es lo peor, dar vueltas en la cama. Es muy importante, pues eso, hidratarse, porque es que si no, no se puede aguantar. Los termómetros aún subirán más. Según la EMET, será mañana cuando la ola de calor roce su máximo. En varias zonas de la península se alcanzarán los 40 grados. Para combatir estas temperaturas... Me voy a lo fresquito. Evitar estar fuera a las horas donde va a hacer más calor. Cuando tengo calor, me meto en la piscina. Una ola de calor que nos acompañará al menos hasta el domingo. Se cumplen ya 2 jornadas de intenso calor y cada día aumentan más las temperaturas. Una tendencia que se repite mañana, Martín Barreiro, porque van a subir aún más. Sí, así es. Hoy hemos tenido ya valores extremos en muchas zonas de España, ya lo han visto, lo han sufrido seguramente. Mañana todavía van a ser más altas. En Córdoba están bastante separadas para que vean cómo de extensa esa masa de aire cálido, 44,6 en Alconchel y en Badajoz, 43,8 en áreas de Ávila, 43 grados, de Cáceres y también en puntos de Huelva cercanas a los 43 grados. Mañana las temperaturas de más de 44 grados se esperan en todo este sector del suroeste de la península, en España sobre todo Extremadura y Andalucía, más de 44 grados, insisto, en este otro mapa más de 40 en muchas más regiones, llegando incluso a Pontevedra en Galicia, Lugo, Ourense, Castilla y León, por supuesto, prácticamente toda Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Andalucía, noreste e el interior de la Comunidad Valenciana. Suben también en más regiones y, por supuesto, en el resto de España el calor también será muy intenso, extremo en muchos casos. De hecho, en los avisos podemos ver precisamente ese aumento, puesto que se ha activado el aviso rojo en Cáceres, se mantiene el de Badajoz, se extiende el naranja a más regiones, tanto del noroeste, del noreste y en general del centro y en la mitad sur peninsular, con lo cual el calor todavía será más extremo. Tengan mucha precaución. Habrá que tener precaución. Gracias, Martín. Hasta luego. 2 incendios se han declarado esta tarde en Huelva casi de manera simultánea. El primero en el paraje Pinar de la Corona, en Moguer, y el segundo en el término municipal de Nerva. Este último ha obligado a desalojar a 20 vecinos y a cortar varios kilómetros de la carretera A461. Más de 100 bomberos trabajan para sofocarlos. Las labores de extinción están siendo muy complicadas por las condiciones meteorológicas tan extremas. Durante la tarde esas zonas han superado los 42 grados. Y en menos de una semana la DGT ha sancionado a más de 3.100 conductores de furgonetas. 136 iban bebidos o drogados. Casi 600 circulaban con exceso de velocidad. Unas 100 furgonetas fueron inmovilizadas porque no cumplían con las condiciones mínimas para ir por las carreteras. Cambio de sentido sin respetar la línea continua. Este otro conductor parece que no sabe lo que hay que hacer en un stop. Quien maneja esta furgoneta ni modera la velocidad ni deja 1,5 metros al adelantar a ciclistas. Usando el móvil, con el perro suelto o sin respetar la distancia de seguridad.
La DGT ha centrado su última campaña de vigilancia en furgonetas. Han denunciado a 3.151 conductores. Más de 630 no habían pasado la ITV. 136 dieron positivo en alcohol o drogas. 320 pasajeros iban sin cinturón. Casi 600 conductores pisaban el acelerador más de la cuenta. Tráfico recuerda que aunque para conducir una furgoneta hace falta el mismo carné que para un turismo, el límite de velocidad es menor. También se manejan de forma diferente porque pesan hasta 3 veces más que un coche. En Mallorca, cuarta jornada de la Copa del Rey de Vela y el IFOS 500 con Don Felipe al timón ha quedado en sexto lugar. Esta mañana veíamos al Rey embarcarse en el Club Náutico de Palma. Poco después lo hacía también la infanta Elena, que ha salido a navegar con la tripulación del Titia. Hacía 11 años que la hermana mayor del Rey no participaba en las regatas. Más cosas, continúan los castings de MasterChef Junior 6. Ya se han presentado más de 7.000 niños en España y tras una selección previa hoy en Madrid, los pequeños aspirantes han demostrado su talento con platos como estos. Stick tartar con perlas de guacalima, solomillo al oporto o cheesecake son algunos de los platos que, aunque no lo parezca, estos pequeños chefs han cocinado. Con ellos intentarán conseguir la famosa cuchara que les dé paso a la selección final y así poder convertirse en uno de los concursantes de MasterChef Junior 6. Más de 7.000 niños se han presentado en toda España y estos 70 de aquí de Madrid intentarán conseguir su plaza. Muchos nervios se han vivido a primera